Pues para hablar, en este caso, nos acompaña el abogado del acusado. Nos referimos al letrado Eduardo Romera. Buenas noches y bienvenido a Código 112. Buenas noches, Alejo, y gracias por invitarme a defender los intereses de mi cliente, el señor Cristóbal. Claro que sí. Vamos a ver. ¿Dio marcha atrás, sí o no? Evidentemente no. Como bien acabas de decir, hay dos versiones totalmente contradictorias. Además, no compartimos en modo alguno el atestado, la reconstrucción de los hechos que elabora Policía Nacional. Nuestra versión, la versión de mi cliente, siempre desde el minuto 1, ha sido que una vez que detiene el vehículo es rodeado de ciclistas y algunos de ellos lanzan botellas, entrando en alguna ocasión al interior del vehículo y golpeando a la mujer del señor Cristóbal. Ante la situación de miedo escénico, miedo insuperable de toda la cantidad de ciclistas cabreados, insultando, el señor Cristóbal decide de salir y en ese momento están agarrados algunos ciclistas al vehículo y se caen. Eso fue lo que ocurrió, nada más. Y además, Alejo, los informes del Hospital Virgen de la Risaca así lo corroboran. Aludía al grupo que rodea el vehículo. Hay en esto también disparidad de versiones, porque Alejandro Valverde en su declaración como víctima afirma que eran 8 o 10, mientras que en su declaración su cliente dice que eran entre 30 y 40. Hay mucha diferencia. Efectivamente, y señor Alejo, a fin de aclarar precisamente esta cuestión, esta defensa ha solicitado en numerosas ocasiones al juzgado de instrucción que se aporten las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en vía pública. Todos los ciudadanos, todos los telespectadores que nos escuchan, saben que en la vía pública está rodeada y plagada, valga la expresión, de cámaras de seguridad. No entendemos por qué Policía Nacional no ha aportado ni una sola de estas grabaciones, ni Policía Local tampoco. Entendemos que es para ocultar que la versión de la parte denunciante miente de forma estrepitosa, Alejo. A ver, letrado, puede que haya muchas cámaras, pero no tienen por qué enfocar la vía pública. Usted sabrá mejor que yo que no se puede enfocar o no se debe grabar la vía pública. La pregunta es, ¿hay constancia por parte del órgano instructor que se haya ordenado o mandado a buscar esas cámaras o no? No han admitido ninguna prueba al respecto, Alejo. No han admitido, nosotros hemos recurrido y continuaremos porque entendemos que existe una vulneración de la tutela judicial efectiva, del derecho fundamental que tiene todo investigado o procesado a un proceso público con todas las garantías. Pero entonces no han encontrado cámaras porque no las han buscado. Posiblemente, si las hubieran buscado, habrían hallado alguna imagen. Pero volviendo al tema de la diferencia, a la que usted aludía, entre 10 y 40 o entre 10 y 30, sean más o sean menos, si están rodeando el coche, el conductor tiene que saber que si tira para adelante se va a llevar alguno por delante. Sí, efectivamente, en ese momento el señor Cristóbal, ante el miedo a sufrir algún daño, ya no solamente para él, sino con respecto a su mujer, salió. Tenemos que tener en cuenta que es un Citroën Sara Picasso, es un coche que no tiene mucho motor, que no tiene mucha envergadura y además que mi cliente es una persona mayor, a día de hoy tiene 71 años, es una persona que no tiene, Alejo, ni un antecedente penal en su vida, ni una sanción de tráfico, nunca ha consumido ningún tipo de tóxicos y ha estado toda la vida dedicándose al servicio de la administración sanitaria. Por lo tanto, entendemos que de alguna forma se ha criminalizado y además en algunos medios, no pero en algunos medios no se ha respetado el principio de presunción de inocencia que tiene todo procesado. En cuanto, por ejemplo, el impacto de la ventanilla, que veíamos en algunas imágenes, ahí se tiene que ver claramente que se ha golpeado una persona o una botella. ¿Él ha manifestado algo al respecto? ¿Si vio volar a los ciclistas o algún tipo de golpe? No vio volar a nadie y además sabe que justamente enfrente, en la marcha que salía, no tenía a ningún ciclista. Por lo tanto, los únicos ciclistas que pudieron sufrir algún tipo de lesión eran los que estaban colocados inmediatamente en el lado del vehículo, apoyados, que al salir, lógicamente, se caen. Y nada más, Alejo. ¿Por qué hay una prueba pericial de la Policía Científica del Cuerpo Nacional en un tema
un tema derivado de tráfico que suele investigarse con competencias muy claras. Si son en carreteras intermunicipales es la Guardia Civil y si es en ciudad o dentro del municipio por policía local. ¿Cómo es posible esto? Pues esto es una de las cuestiones, Alejo, que no tiene explicación. Todos sabemos, quienes nos dedicamos al mundo del derecho, sabemos que quienes se encarga de elaborar los atestados en accidentes que ocurren en el interior de un municipio es la policía local. Entonces no sabemos por qué Policía Nacional ha elaborado este atestado y en su caso lo tenía que haber elaborado Policía Nacional. Así que tampoco sabemos, como bien decías antes, las cámaras que hay en la vía pública no son para grabar a las personas, pero sí son para el caso de ocurrencia de un siniestro, para ver en qué condiciones iba cada uno de los vehículos siniestrados, en este caso de los ciclistas. ¿Cómo no se ha recabado un mínimo de fotografías para ver realmente cuántos ciclistas iban? ¿Cómo no se ha hecho eso? Entendemos que existe una vulneración del derecho de defensa. Veíamos muy nervioso a su cliente a la salida, recién ocurrido el suceso, ha pasado ya tiempo. ¿Cómo se encuentra él? Porque sabemos también que ha recuperado su permiso de conducir. Evidentemente, cuando la jueza de instrucción le ha dado el permiso de circulación ante los hechos tan graves que la acusación particular narra, pues entendemos que es porque no se cree en la versión de la acusación o en este caso de las acusaciones. De momento no sabemos qué va a hacer el Ministerio Fiscal, estamos en trámite en este momento pendiente de hacer los escritos de calificación por las acusaciones y veremos a ver cuál es la posición del Ministerio Fiscal en este caso. Lo único que sé es que mi cliente está en una situación de depresión desde que ocurrieron estos hechos. Brevemente, ¿le pueden pedir la acusación particular homicidio en grado de tentativa? ¿Qué le supone esto y usted qué va a pedir? Entendemos que la acusación particular, tal y conforme se están desarrollando las acciones judiciales desde el primer momento y su actividad por parte de las acusaciones, van a pedir homicidio en grado de tentativa. ¿Cuántos años puede suponer eso? Pues podría suponer entre 5 y 10 años de prisión aproximadamente. No obstante, para esta defensa existiría únicamente un delito de lesiones y, en su caso, un delito de conducción temeraria, porque mi cliente sí es consciente de que rebasó la línea continua y que eso, como mínimo, da lugar a una sanción administrativa. Pues Eduardo Romero, abogado en este caso de la defensa, muchísimas gracias por venir a Código 112 y estaremos muy atentos a ver qué novedades trae la instrucción de este caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejo.